Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Cámara de Industria se une a las voces que ven el presupuesto 2015 sin transparencia. Los industriales están en contra del impuesto a la telefonía y también al cemento. No obstante las críticas de diversos sectores al presupuesto de ingresos y egresos de la nación, la vicepresidenta Roxana Valdetti asegura que ese no será vetado. Llega al Congreso de la República el listado de 6 aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas. Algunos diputados creen que puede haber un pacto entre el grupo líder y la bancada del Partido Patriota para escoger a quien le convenga. 4 niños de entre 3 y 7 años mueren luego de tomar sopas instantáneas. Los pediatras del Hospital San Juan de Dios no pudieron salvarles la vida. Y en Costa Rica, enfrentamientos entre narcotraficantes por territorios preocupa a una sociedad que no tiene ejército para poder combatir a dichos grupos. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que la Cámara de Industria se ha sumado a otras voces de la sociedad rechazando la aprobación del presupuesto del año 2015, principalmente la imposición al cemento y también a la telefonía. La Cámara de Industria se unió a las instituciones y organizaciones que muestran su contrariedad a la aprobación del presupuesto 2015. La Cámara está preocupada por la suspensión de normas de control que permitirán a ONGs manejar fondos públicos y los casi 2 millardos de asignación al MISIBI, entre otros. Los industriales también muestran su desacuerdo con el impuesto de 5 quetzales al mes por cada línea móvil o fija. Es importante mencionar que la mayor cantidad de usuarios de teléfonos en Guatemala lo son vía prepago. Son teléfonos que en buena parte reciben solo llamadas y cuyo consumo en muchas ocasiones no garantiza cubrir el monto del impuesto. Por lo tanto, la población que los utiliza bajo esas condiciones seguramente va a ver sujeto sus ingresos a una baja, va a tener que destinar más recursos a pagar esas líneas telefónicas o se verá sujeto posiblemente a la cancelación de las mismas. Es un impuesto que amenaza al ritmo de expansión y diversificación de unos servicios de una industria que es eminentemente competitiva, que ha sido muy exitosa en los últimos años y que ha posicionado a Guatemala en los mejores puestos desde el punto de vista de competitividad de comunicaciones. La Cámara de Industria también está contra el incremento de 5 quetzales al quintal de cemento, aduciendo que la construcción aumentará un 6%. En cuanto al aumento del 10% de las regalías mineras, los industriales aseguran que esto afectará la imagen del país como destino de inversión. ¿Sabe usted? La empresa de telefonía Tigo se refirió a la nueva carga impositiva a las líneas de teléfono. La empresa de telefonía celular Tigo publicó un comunicado en el que muestra su sorpresa ante el anuncio que dentro del presupuesto 2015 se establece un impuesto de 5 quetzales al mes por cada línea de teléfono móvil o fija. Según el comunicado de Tigo, es una sorpresa el impuesto y recalca que el 30% de su cliente recarga entre 5 y 10 quetzales mensuales. La Superintendencia de Telecomunicaciones SIT tiene registradas 21 millones de líneas. De estas, 20 millones son celulares prepago y de estas, unos 14 millones reciben de sus usuarios recargas de 10 quetzales o menos. La Cámara de Industria afirma que bajo estas perspectivas, esos 14 millones de celulares prepago corren peligro de desactivación.
Por su parte, las empresas de telefonía Movistar y Claro también han externado su rechazo al nuevo impuesto, asegurando que por lo menos el 30% de todos sus clientes podrían quedarse sin teléfonos celulares debido a que estas personas utilizan teléfonos tarjeteros y que en su mayoría estos usuarios son de escasos recursos, por lo que no recargan su celular con frecuencia. Estiman que recargan 10 quetzales por mes. Y con la aplicación del nuevo impuesto, estos usuarios dejarían de ser completamente rentables para las empresas, por lo que sus líneas podrían ser canceladas. Ante este cúmulo de críticas, la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, aseguró que el presupuesto no será vetado por el Ejecutivo. Ante las manifestaciones en contra del presupuesto 2015 de instituciones como las cámaras de industria y construcción, las telefonías y el CACIF, quienes aducen un presupuesto sin transparencia, la vicepresidenta Roxana Valdetti asegura que el presupuesto no se vetará. Vetarla no. De una vez, para que quede claro, no vamos a vetar el presupuesto y les voy a explicar por qué. Es mejor, se lo digo yo como legisladora 8 años atrás, es mejor tener un presupuesto para seguirlo que tener un presupuesto que cualquiera pueda ordenar a través de cualquier renglón. Es más transparente saber que hay 800 millones, por ejemplo, 8.000 millones, por decirles algo, para comunicaciones y darle seguimiento, que saber al final cuánto tuvo comunicaciones. En cuanto a los impuestos a la telefonía y cemento, la vicemandataria explica que esa es una de las vías que se escogió para financiar al Estado. En cuanto a los impuestos, miren, los presupuestos solo se pueden financiar con 3 clases de recursos. La primera son préstamos. Y el grito de mucha gente los últimos 3 meses fue no más préstamos, no más préstamos, no más préstamos. La otra son bonos. El grito de mucha gente no más bonos, no más bonos, no más bonos. La otra son impuestos. Entonces, si no querían bonos y si no querían préstamos, ¿qué le quedaba al Ejecutivo? Impuestos. Entonces, ahí es donde nos tienen que comprender. Ahora no quieren impuestos, pues o entonces tendríamos que regresar a bonos o a préstamos. Yo creo que para nadie nunca es agradable un impuesto. Nadie queremos pagar impuestos. Pero les vuelvo a repetir, las únicas 3 maneras de poder financiar un gobierno, un Estado, son 3. Préstamos, impuestos o bonos. Si la población estaba gritando no bonos y no impuestos y no préstamos, pues lo único que nos quedaba eran impuestos. Sin embargo, hay que recalcar que para financiar el presupuesto 2015, el gobierno contará con 4.000 millones de bonos del Tesoro y 8.153 millones de quetzales en préstamos. Y desde Honduras, el presidente Otto Pérez Molina se pronunció luego de la aprobación del presupuesto general de la Nación para el próximo año, señalando que lo peor que hubiera pasado era no tener un presupuesto aprobado para el siguiente ejercicio, señalando que muchos analistas y sectores no están de acuerdo, pero que deberían de investigar más al respecto. Falta información, entiendo yo. Es decir, lo peor que nos hubiera podido pasar es que no tuviéramos presupuesto. Y estoy hablando no de gobierno, estoy hablando del pueblo de Guatemala. Lo peor que le hubiera podido pasar al pueblo de Guatemala es que no tuviera presupuesto para el año 2015. Tuvimos un presupuesto que logró más de la mayoría calificada para entrarlo a conocer. Y eso quiere decir de que hay varios partidos que se sumaron a este acuerdo que se buscó. Segundo, es un presupuesto que siempre antes han hablado que es un presupuesto desfinanciado. Bueno, hoy es un presupuesto que viene financiado, no solo con los préstamos, no solo con los bonos que se redujeron los bonos, sino además de eso, con impuestos que se actualizaron, es decir, tasas que fueron actualizadas. Ustedes conocen una tasa del cemento que venía desde hace, cuando el quintal de cemento costaba 14 quetzales, hoy el quintal de cemento está costando más de 70 quetzales. Entonces era necesario hacerle una actualización. El otro es el tema de la minería.
Tanto se ha criticado que Guatemala está regalando su riqueza porque tiene un impuesto de 1% de las regalías. Ahora que se sube a 10%, entonces no se oyen voces que estén apoyando o que estén diciendo que qué bueno que se está haciendo este tipo de cosas. Y luego un impuesto que es a las telefónicas, que viene también, que va a ayudar a hacer el financiamiento de este presupuesto. Así que mire, es el primer gobierno, fíjese, el primer gobierno que hace una reforma tributaria en el primer año, y el primer gobierno también que también se atreve a revisar tasas para bajar el endeudamiento. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? El ministro de Comunicaciones aseguró que esos 1.900 millones de quetzales que tanto se han discutido dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación sí tienen un destino específico y que, según él, se utilizarán con transparencia. El ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Víctor Corado, salió por segundo día consecutivo a defender el por qué el Congreso asignó a la cartera 1.900 millones de quetzales. Según Corado, los fondos ya tienen destino. La asignación mayor ha sido principalmente para culminar proyectos de carretera. Primero va a estar los libramientos, tanto el de Chimaltenango como el de Barberena, que son obras importantes. Se piensa generar más de 300 millones de inversión para ese par de proyectos. Tenemos la CA2 Oriente, que se piensa completar, y es nuestra esperanza completar hasta un 50% de la obra en lo que resta en el año siguiente. Que estamos hablando de 600 millones de quetzales adicionales a lo presupuestado. Tenemos la CA9 Sur, que es la carretera que va de Escuintla a Puerto de San José. Adicionalmente, las zonas viales también van a tener un apoyo importante, que esos son todos los caminos rurales y todo el mantenimiento rural. Así que va a ir alrededor de los 115 millones de quetzales, y para covial y mantenimiento general de carreteras van 185 millones de quetzales. El resto pues son para obras que están ya ejecutándose en el Ministerio de Comunicaciones. Aseguró que todos los rubros distribuidos están justificados y podrán visualizarse en las próximas semanas en la página web del Ministerio. Esperamos tenerles más información detallada más adelante, pero estamos tratando de que todo se haga de manera transparente y todo puede estar en la página del Ministerio para que ustedes lo puedan atender. El Congreso de la República ya tiene en sus manos el listado de 6 aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas. La Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas ya entregó la nómina de 6 aspirantes a la institución al organismo legislativo para que los diputados escojan al sucesor de Nora Segura. La nómina final fue presentada en dirección legislativa porque el presidente del Congreso no se encontraba en el Parlamento. Algunos diputados ya reaccionaron. Tal es el caso de Luis Pedro Álvarez, quien no duda que este listado sirva para componendas, tal como sucedió con la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Imagínense que eso es el mismo Ejecutivo lo está reconociendo y la Contraloría no hace nada al respecto. En el tema específico de los señores Mencos y Pérez, extraoficialmente se dice que podrían ser los candidatos consentidos del partido oficial. Nosotros desconocemos si irán en esta oportunidad a llegar a un acuerdo con la bancada líder con la que han venido cogobernando claramente en el último gobierno, o si será a través de otros aliados que les han servido en el pasado. La próxima semana los diputados podrían estar conociendo la elección del Contralor General de Cuentas, quien ya debería estar en funciones. Usted, 4 pequeños menores de edad mueren por el consumo de sopas instantáneas descompuestas. Vea la historia. El tiempo de almuerzo fue compartido entre la familia catalán que reside en el Amparo 1, anexo Galilea, zona 7 capitalina. Sin embargo, al pasar los minutos, los miembros más pequeños de la familia se sintieron mal. Se nos informa que los niños habían ingerido sopas y que aparentemente esto les había causado ese daño. De inmediato son estabilizados y llevados a la sala de pediatría del hospital, donde lamentablemente a su ingreso ellos fallecen. Y de esto pues se notifica a las autoridades correspondientes. Los signos fueron de intoxicamiento y los bomberos, al trasladar a los niños en el trayecto, fallecieron. Al parecer el almuerzo, que eran sopas instantáneas encontradas en el basurero, fue lo que provocó la muerte de los menores. Regalaron las sopas. ¿Dónde se las regalaron? Pues no sé, yo creo que ahí donde viven, no sé, no me han dado bien información. Pues. Yo soy tía del papá del nene que falleció.
sea, a mí solo me contaron de que le dieron sopa y que empezó a convulsionar solo eso. Según la versión dada, la familia catalán se dedica a guajear en el basurero de la zona 3 y encontraron sopas instantáneas que fueron preparadas para la cena de ayer martes y este miércoles volvieron a comer lo mismo. Los niños fallecidos son los hermanos Bárbara Saraí Catalán de 3 años, Jeremías Ezequiel Catalán de 7, los primos Jeremy Fernando Hernández y Estefan Gabriela Vián. Momento del clima, Diana Guerra. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte en este día miércoles, listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Hoy nos acompañan el actual ministro de Finanzas Públicas, Torvald Carías, quien seguramente es el hombre que más tensión, o por lo menos uno de los que más tensión ha acumulado del jueves último para esta fecha. Ya vamos a conversar con el señor ministro. Y nos acompaña un antecesor suyo, Juan Alberto Fuentes Knight, quien también fue ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno del señor Álvaro Colom, y demás está decir que es un experto en esta materia. Gracias a ambos por acompañarnos, gracias por estar aquí para conversar sobre la aprobación del presupuesto para el año 2015. La primera pregunta, ¿de dónde salieron esos impuestos que se pusieron dentro del presupuesto? Bueno, lo que sucedió fue que, bueno, primero buenas noches. Lo que sucedió fue que durante la negociación del presupuesto que hubo entre los partidos políticos, se tomó en cuenta un recorte sobre la emisión de bonos. La emisión de bonos para el próximo año estaba al principio en 7.500 millones de quetzales. Esa era la emisión que incluso se presentó ante la Junta Monetaria para que rindiera su opinión. Y cuando uno ve lo que sucede en la aprobación, la emisión de bonos se reduce a 4.000 millones. Eso lo que significaba era que había que financiar de alguna forma esa brecha. Y de esa forma fue que se incorporaron algún adicional de medidas administrativas para la SAT, así como estos impuestos que generarían cerca de 2.000 millones de quetzales. ¿Es cierto que lo primero que se propuso fue llevar el IVA al 15%? Bueno, no solo, eso fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa. ¿Quién lo propuso? Hubo una diversidad. ¿Lo propuso el líder o el patriota? No, fue el líder el que propuso el incremento. Realmente fueron varios temas los que estuvieron sobre la mesa. En realidad la idea era hacer una elección de un conjunto, de un abanico de opciones, entre las que estaba tarifa del IVA, impuesto a transacciones financieras, impuesto a algún tipo de transacciones financieras, no el usual. Cheques. Un tema no, era otro tipo. Grabar la venta de ganado. También estaba entre las opciones. Se discutió, se mencionó que son temas realmente no explorados en la tributación regional, ¿verdad? Algunos otros hubo el tema de combustibles. Sí, se habló de incrementarle al impuesto de distribución de combustibles. Ahora, pero ¿por qué se decidieron por esos tres impuestos? ¿Por el cemento, por la telefonía y por el aumento de la minería? Con el tema de la telefonía, y acá Juan Alberto no me dejará mentir, desde hace varios años se ha estado explorando algún mecanismo de gravar este sector, ¿verdad? ¿Cuánto gastamos los guatemaltecos en telefonía en términos generales con respecto al PIB? Yo no quiero exagerar, pero recuerdo una cifra del 12%. ¿Eso sería exagerado? No creo que sea tan exagerado, ¿verdad? No sé. En realidad no hay un cálculo, no recuerdan un cálculo específico. No. Pero sí es una actividad a grabar. Es una actividad a grabar, así es. Ha tenido bastante dinámica, tiene un consumo fuerte, ¿verdad? Entonces, ahora, pero todos estos impuestos se habían discutido antes en las mesas técnicas. Estos impuestos se habían discutido todos, ¿verdad? Cemento estaba vigente. Sí, porque el sector privado dice que todo esto se lo sacaron ustedes de la manga, junto con líderes. Bueno, esto de sacar de la manga habría que investigarlo, ¿verdad? El impuesto de telefonía se estuvo estudiando desde 2000, la primera versión, recuerdo yo, a finales de los 90. Luego en 2009 creo que existió un par de iniciativas de ley, y esta que se aprobó fue estudiada en 2011. O sea, ahora, pero la de 2011 era sobre consumo, sobre volumen de consumo, no sobre línea.
¿Es así? Sobre 2009, sí, era sobre consumo. Era sobre consumo, no era 5 quetzales sobre línea. Y era con destinos específicos también. Juan Alberto Fuentes, cuando usted hace el análisis, ve la aprobación del presupuesto el pasado viernes, ve el incremento a 2 impuestos vigentes y la creación de uno nuevo. ¿Qué opinión general puede ofrecer sobre eso que ocurrió el viernes en el Congreso y lo que ocurrió antes, claro, en las mesas de negociación política? Mi opinión es negativa. A pesar de que usted había recomendado en su columna que se aprobara el presupuesto. Sí, es que el problema en Guatemala ahora es tener que escoger entre el mundo pésimo y el peor, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera sí es favorable, yo creo positivo que tengamos un presupuesto aprobado, ¿no? Eso sí es positivo, creo que es un poco más transparente eso versus la posibilidad de seguir con un presupuesto de hace 2 años sujeto a una serie de ampliaciones, entonces eso hubiera sido tremendamente opaco. Ahora, sigue siendo pues, positivo a pesar de que no hay, por ejemplo, los certificados de disponibilidad financiera, que no existe también. No, por eso, sí. A eso me iba a referir, ¿no? Estamos escogiendo aquí entre lo pésimo y lo peor, ¿no? Ajá. Y yo creo que hay 2 temas aquí centrales. Uno es el de que se abrieron los espacios para más corrupción. Eso tiene que ver en particular con la autorización para que ONGs ejecuten obras en los consejos departamentales de desarrollo en particular. Eso se había eliminado durante esa administración. Se había eliminado, bueno, se comenzó a eliminar, pero en disposiciones del presupuesto, pero ya había quedado aprobado ahora más formalmente en la ley orgánica del presupuesto, ¿no? Luego hay otro tema que tiene que ver con los 1.900 que están en las... esa partida para el Ministerio de Comunicaciones. De Comunicaciones, pero que no está asignada directamente al Ministerio, sino que está en las otras obligaciones del Estado, ¿no? Donde ahí tiene más responsabilidad, por cierto, el Ministerio de Finanzas en ese ámbito, pero donde no está definido qué va a hacer. Entonces ahí también hay una gran interrogante. Aunque Juan Alberto, y luego hay un tercer tema, solo termino con eso, que es también que se elimina para este presupuesto al menos el certificado de disponibilidad financiera, ¿no? Que es algo que evitaba, la idea era evitar deuda flotante en particular, ¿no? Yo creo que esas 3 condiciones en particular sí significan un retroceso serio en materia de manejo presupuestario. Ahora, a mí me decía... Y está la otra área, que es el tema de impuestos, por supuesto, ¿no? Ahora, a mí me decía el señor Edgar Barquín que de todas formas los certificados de disponibilidad financiera ya no se utilizaban durante el presente régimen. ¿Es cierto esto? Bueno, yo creo que acá hay una confusión. Ajá. Hay 2 tipos de certificado. Sí. Uno es el CDP, que es el certificado presupuestario, y el otro es el certificado de disponibilidad financiera. El certificado de disponibilidad presupuestaria es el que evita la generación de deuda flotante ilegal. Porque lo que hace es que a la entidad le da la autorización de utilizar presupuesto. Entonces usted tiene una asignación presupuestaria en donde legalmente usted ya puede adjudicar el gasto, puede comprometer el gasto. Entonces ya con el certificado la entidad le entrega a los proveedores, a los constructores, a los proveedores, ya el compromiso del gobierno del pago y que está legalizada la transacción. El certificado de disponibilidad financiera fue una creación reciente que lo que decía era que para poder firmar un contrato tenía que no solo tener la disponibilidad presupuestaria, sino que ya el dinero asignado en su cuenta. Asignado en su cuenta. Y eso lo que podía suponer era que ¿quién podía firmar contratos de esa forma? Cuando el presupuesto se va generando poco a poco durante el año. O sea, de hecho no se utilizaba, me está dando a entender. De hecho, no se utilizaba, sino que se sigue utilizando el certificado de disponibilidad presupuestaria que no fue eliminado. Y de esa cuenta la posibilidad de generar deuda flotante ilegal, como se realizó en épocas pasadas, no es posible. Señor Fuentes, esa partida de la que usted hablaba, los 1.965 millones asignados a obligaciones del Tesoro, pero que en términos reales se los va a gastar el Ministerio de Comunicaciones, según se ha dado a entender por parte del Ministerio, es la asignación que le permite invertir durante el año 2015. Hablan de dedicar 600 millones a la carretera hacia la ampliación hacia el oriente, hacia la
hacia El Salvador, hacia la frontera con El Salvador. Hablan también de sacar de ahí el dinero para el subsidio del transporte y hablan de otros proyectos que no especifican todavía. Aún así, ¿le sigue a usted causando inquietud esa asignación? No, definitivamente. Es una carta en blanco, ¿no? No se habla de eso, pero no está en el presupuesto establecido, ¿no? El presupuesto, la ventaja que tiene es que establece las reglas, los mecanismos mediante los cuales se va a gastar, a dónde se va a gastar, ¿no? Y este es un cheque abierto. Es un cheque abierto y además tiene otra desventaja también que pareciera que se está reduciendo el pago de la deuda en el presupuesto, porque eso sí, comparando el proyecto de presupuesto con uno lo que ve es que se redujo lo que estaba disponible para el pago de la deuda y entonces se aumentó esta especie de bolsa que nadie sabe exactamente en qué va a consistir. Ahora, Juan Alberto, usted decía hace un momento que los certificados de disponibilidad financiera, al haberlos eliminado, propician la corrupción. Ahora, me dice el señor ministro que el problema no es eso, sino que son los certificados de disponibilidad presupuestaria. Es decir, ¿cómo puede propiciar la corrupción la ausencia de esos CDF? No, yo creo que estamos en una situación de tal corrupción, ¿no? En el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio de Salud, que yo creo que este tipo de control sí es necesario. Quizás normalmente en un sistema bien programado, presupuestario, bastaría con lo otro. Yo creo que en este caso sí se justifica un mucho mayor control. Ahora, llama la atención también que se ha criticado muchísimo, por ejemplo, en el pasado, lo bajo que estaban las regalías mineras. Se habló también de lo de la necesidad de un impuesto a la telefonía. Se habló también de lo bajo que estaba el impuesto al saco de cemento. Sin embargo, hoy nadie habla bien de esos impuestos. Bueno, yo creo que aquí hay un tema más general. Digamos, uno podría pensar en términos abstractos. En Guatemala hay un estado que tiene muy poca recaudación tributaria. Ese estado sí requiere más ingresos y hasta ahí va bien el argumento. El problema es que estamos en una situación de creciente corrupción, de mal manejo de recursos, y quiera que no, los impuestos se pagan a cambio de servicios. Pero si esos servicios se están deteriorando, es muy difícil justificar un aumento de los impuestos. Yo creo que hay un tema así más político, más general, ¿no? Sí. Dentro de una perspectiva de largo plazo, uno podría decir, bueno, está bien este tipo de impuestos, en fin, como decía el ministro, son algunos de los impuestos que se han discutido, no son especialmente nuevos, ¿no? Yo sí quisiera hacer notar que sí me sorprende que la sorpresa del sector privado en este caso, ¿no? Pareciera también aquí darse un cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? No es muy común que el CACIF haya quedado afuera de una negociación de este tipo. Exacto. Normalmente el CACIF en esto tiene poder de veto, ¿no? Y sí se le consulta, ¿no? Y normalmente además negocia para aceptar algo que sea, bueno, que no lo dañe demasiado, ¿no? Es creíble que en la negociación se había prolongado tanto, la negociación con otras fuerzas políticas se había prolongado tanto, que cuando se llegó a la negociación con el partido líder, ya quedaba muy poco tiempo para lograr la aprobación de un presupuesto y que esto habría impedido que se negociara o que se discutiera o siquiera que se informara a los sectores que podrían terminar afectados con los impuestos. ¿Es eso creíble? Bueno, ahí yo creo que el ministro tiene más información que yo. Señor ministro. Pues yo desconozco realmente las interioridades de esta negociación política. De esta negociación política. ¿A usted qué le correspondió en ese periodo? Discutir los aspectos técnicos de algunos recortes que hubo, algunas propuestas sobre normas presupuestarias, el tema de los bonos para 2014, el tema de los préstamos. Yo quiero detenerme un momento. ¿Se alcanza un acuerdo político entre el señor Valdizón y el señor Sinibaldi y luego ese acuerdo tiene que traducirse en un dictamen, en un presupuesto técnicamente sostenible y en unas leyes fiscales técnicamente sostenibles? Así es. Y eso fue lo que se discutió. Lo que a usted le correspondió. Así es. Y lo discutió eso como contraparte con el señor Barquín. Así es. Ahora, pero ¿por qué más impuestos? Por ejemplo, la vicepresidenta hace un momentito sale diciendo en el noticiero que no queríamos bonos, no queríamos impuestos. No queríamos bonos y no queríamos préstamos. No queríamos préstamos. Y ahora resulta que tampoco queremos impuestos, dice la Pero ¿y qué pasa con la recaudación? Es decir, se estima que solamente en la parte de aduanas hay una evasión de alrededor de 6.000 millones de quetzales.
Sí, bueno, esos números son discutibles, ¿verdad? En realidad... ¿Son más? En realidad, si la evasión, si se pudiera medir el contrabando, entonces es porque lo controlamos. En realidad, ¿cuánto es el contrabando? Nadie lo sabe. Que puede ser grande, puede ser grande. Pero digamos, cuando uno compara las cuentas nacionales con lo que ingresa por IVA. Lo que sí sabemos es que en el IVA la evasión está alrededor del 38%. Digamos cerca de 40%. ¿Qué quiere decir eso? De que del potencial recaudatorio se capta el 60%. En el impuesto sobre las rentas de personas naturales, estudios independientes, no realizados necesariamente por la SAT, sitúan la evasión alrededor del 60%, un poco allá del 60%. Sí, pero eso no se sabe, la verdad. Pero en realidad los estudios técnicos eso es lo que dicen, ¿verdad? ¿De cuánto es la evasión? Es un misterio. Ahora, ambos, exministro y actual ministro, ¿creen que la SAT está pasando por su periodo de crisis más grave en la historia de su existencia, o no? Bueno, hay una etapa especialmente grave que fue cuando estaba Vadillo ahí de superintendente, ¿no? No sé, yo creo que tal vez... Están para jugárselos a la mosca aquel momento con este. Sí, yo creo que... No, incluso diría que era peor en ese momento porque pues, es alguien que está en la cárcel, en fin... Se demostró realmente que era culpable de corrupción, no hemos llegado a ese punto ahora. Ahora, en términos de recaudación, sí es una situación extremadamente grave, ¿no? Que además ha debilitado todo lo que es posibilidades de reformas, de introducción de nuevos impuestos, el hecho de que aquí se aprobó la actualización tributaria, ¿no? Requería una nueva SAT. Requería una SAT modernizada, ajustada para aplicar los impuestos, ¿no? Aquí hubo una reforma completa del impuesto sobre la renta. Eso no podía seguirse implementando incluso con la misma gente o la gente sin capacitar, ¿no? Aparte de que hubo otros ingredientes que se introdujeron también, como el debilitamiento de las aduanas, en fin, bueno, y otras cosas que pasaron, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la SAT aquí es uno de los ingredientes básicos que explica por qué no se ha avanzado en términos de más recaudación. Ahora, en el pasado, el problema entre la SAT y finanzas fue precisamente la sobreestimación que hacía finanzas. Durante el primer año había un conflicto permanente entre el primer superintendente y el primer ministro. El primer ministro de finanzas. Ahora, este presupuesto que ustedes aprobaron, ¿la estimación de ingresos es correcta? ¿O va a haber lo mismo que ha pasado antes? La estimación de ingresos ha sido correcta. Y esta, otra vez, es correcta. Acá lo que sucede es que no puede ser que una entidad que le cuesta 1.000 millones de quetzales al año a los contribuyentes, que es la SAT, ese es su presupuesto, considere que cumplir sus metas es únicamente recaudar lo que el crecimiento económico y el crecimiento de las importaciones genera. Habiendo unos indicadores de evasión tan grandes. Exactamente. Entonces, acá lo que se le pide a la SAT es que reduzca, por lo menos en un punto porcentual, la evasión de IVA, que reduzca en un punto porcentual la evasión de impuestos sobre la renta, porque ese debería de ser realmente el papel de la administración tributaria, gestionar el pago y fiscalizar. Ese es el rol de la administración tributaria y que definitivamente tiene que estar reflejado en esas metas de recaudación. Y es por eso que se incluye cada año un ingrediente en la estimación que corresponde a ese compromiso de la administración tributaria en su lucha contra la evasión y el contrabando. Entonces, este año, para la elaboración del presupuesto 2015, se consideró un cierre en el que la SAT sitúa su recaudación levemente por debajo de 49.000 millones de quetzales, siendo su meta cerca de 51.500. O sea, estamos hablando que la SAT está por lo menos 2.000 millones por debajo de su meta en este año y que así va a cerrar. Y nosotros hicimos la estimación utilizando ese escenario que es el más pesimista, y utilizamos el escenario bajo también de variables económicas del Banco de Guatemala para poder hacer la estimación técnica, y a eso se le adicionó este compromiso de la SAT en la lucha en contra de la evasión. Juan Alberto Fuentes, la SAT. Sí, no, yo quería plantear esto dentro de un contexto un poco más amplio. Yo creo que aquí hay un problema básico de coordinación de la política económica, ¿no? Yo creo que tenemos un Ministerio de Finanzas que va por un lado, una SAT que va por otro, un Ministerio de Economía que va por otro y un Banco Central que va por otro, ¿no?
Y ahí no es una responsabilidad del Ministerio de Finanzas, es una responsabilidad más bien de la presidencia y la vicepresidencia, ¿no? Entonces tenemos un Ministerio de Finanzas que impulsa una reforma tributaria, pero la SAT no puede implementarla, y luego tenemos un Ministerio de Economía que más bien promueve una iniciativa de ley que busca bajar los impuestos por la vía de unas exenciones terribles, ¿no? Y el Banco Central que va por su propio camino, favoreciendo una apreciación del tipo de cambio que reduce los ingresos tributarios también. Entonces yo creo que también ahí hay un problema más amplio de simple conducción estratégica de lo que es la política económica. Y cuando usted piensa en que no se terminó aprobando, o por lo menos aún no se ha aprobado, esa ley de inversión y empleo, que era promovida desde el Ministerio de Economía y era en buena medida defendida por el sector privado, ¿qué le hace pensar eso? Usted acaba de decir que le sorprende que el CACIF haya quedado fuera de la negociación de estos impuestos. Bueno, aquí estamos viendo muchos cambios, yo no sé, es difícil explicarlo. A mí me sorprendió que saliera... ¿Estamos frente a un acuerdo entre políticos al margen del poder económico? Puede ser un momento histórico con un montón de corrupción alrededor, ¿no? Sí. Pero donde se está dando un desplazamiento de las fuerzas más tradicionales económicas, ¿no? Ahora, es decir, estamos logrando lo que se pretendía en el pasado, la autonomía de la política con respecto del capital. Pero la autonomía ¿hacia dónde? Pero la autonomía ¿hacia dónde? Exacto. Señor ministro, señor exministro, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos vamos a ofrecerle otro plano de esta misma discusión. Tenemos a dos diputados que se encontraron en bando opuesto porque uno votó a favor y otro en contra de la aprobación del presupuesto y esta pequeña reforma fiscal que se produjo el viernes último. Oiremos la discusión entre ellos. Ya venimos. Muchas gracias. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta en a las 8:45 y como le decía hace unos instantes, después de discutir en el plano técnico con un exministro de Finanzas y con el actual ministro, pasamos ahora a discutir en el plano político sobre la aprobación del presupuesto y las leyes tributarias que se suscribieron, que se aprobaron en el Congreso el viernes último. Nos acompañan el diputado Carlos Barreda de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, abierto, detractor, crítico, opositor del acuerdo que se alcanzó. Y nos acompaña Roberto Alejos, quien, como los diputados del Partido Líder, como los diputados del Partido Patriota, de WINAC, de URNG y de todos, el partido al cual él pertenece, votó a favor de ese presupuesto. Señores, a los dos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. A mí me pusieron una respuesta a un Twitter que doña Sandra no había apoyado el presupuesto porque no le habían llegado al precio. Mire, totalmente falso. Yo creo que un dictamen que entró a las 11:50 y se aprobó a las 12:15. Yo creo que nadie firma un contrato en una tarjeta de crédito sin haber leído el contrato. Ningún diputado conocía ese dictamen. Nosotros no conocíamos ese dictamen, veníamos trabajando sobre otro dictamen. ¿Con quién negociaban ustedes, Carlos? Nosotros estuvimos trabajando con el Ministerio de Finanzas. ¿Y con Alejandro Sinibaldi? El presidente delegó a Alejandro Sinibaldi. En algunas reuniones hubieron mesas técnicas en el Congreso de la República que las atendió el ministro, el viceministro. Se estuvo trabajando con los técnicos de finanzas públicas. ¿Se habló de impuestos en esas mesas técnicas? No, nunca se habló de impuestos. ¿En dónde se entrampó la negociación entre ustedes? El punto fundamental, y el gobierno? nosotros planteamos una reducción del presupuesto, una reducción de los bonos del Tesoro para el año próximo. No estábamos dispuestos a incluir los bonos de este año en el presupuesto y habíamos planteado que se podían incluir algunos préstamos, especialmente aquellos préstamos para inversión, carretera Sanarate el Rancho, del préstamo de Taiwán, y otro préstamo de BCIE de $250 millones, que es Mayuelas Puerto Barrios, que son para inversión, que tienen destino claro. Pero y que sabe para qué son. Entiendo que ustedes querían que se aprobara préstamo por préstamo. Mire, no de paquete. En un solo dictamen, dos préstamos, los préstamos de inversión, reducir los bonos del Tesoro alrededor de 6.000 millones y cuadrar el presupuesto alrededor de 69.000 millones con ingresos tributarios, 69.500, 69.800, con ingresos tributarios de alrededor de 52.400, que es la meta que había estimado la administración tributaria. Eso nos permitía pues tener un presupuesto equilibrado, con menos deuda,
con destinos claros, pero lo más importante es que habíamos incluido 10 normas de transparencia, que aquí te entregué una copia precisamente en uno de los programas, donde se atacaban varios temas fundamentales. El tema de las compras por excepción, que los fideicomisos estuvieran bajo la ley de contrataciones del Estado, se planteaba una eliminación de gastos superfluos. También se planteaban candados para evitar la disminución, transferencia o modificación del presupuesto del Ministerio de Educación, de Salud Pública, y la rendición de cuentas en donaciones, préstamos, ingresos tributarios. Un tema muy importante, negociaciones de pactos colectivos, saber cuánto le cuesta al Estado y qué impacto tienen en el presupuesto esas negociaciones. Ahora, Roberto, usted en el anterior proceso de alianzas se fue la víctima. Es decir, se lloró mucho por usted en todos los medios. Pero ahora es resulta... un hipérbole que consta. Pero ahora resulta que usted es cómplice. Ajá. ¿Qué lo hizo unirse a ese presupuesto que ha sido tan criticado ahora y que indudablemente pues le costará un poquito quitarse ese peso de encima? Yo creo que no, porque realmente hay que ver quiénes critican el presupuesto y por qué lo critican. A mí me encantó el segmento anterior en donde fue la discusión técnica, donde ambos aceptan los temas. Primero, cuando se invita a las mesas técnicas abiertas en el Congreso de la República, nosotros participamos, mandamos también a un exministro de Finanzas, a Rolando del Cid, llevamos nuestras propuestas, la mayoría de esas propuestas incluidas en el presupuesto que se aprobó. Ministro, sí. Y pero después de las mesas técnicas viene la negociación, donde ya nosotros no somos invitados. Ahí en la negociación está Sinibaldi, el diputado Carlos Barrera, con el señor ministro, y estábamos todos esperando un proyecto que nunca salió, nunca llegaron a un acuerdo, y precisamente esas normas y todos esos requerimientos y toda una serie de temas fueron probablemente entrampando. La diputada Inés Montenegro me decía, mire, venga lo que venga, no hay que votar porque realmente no va a dar tiempo a estudiarlo, no va a dar tiempo a verlo, porque ya estamos el último día de los 3 días para que puedan pasar las 3 lecturas para aprobarlo y nadie lo conoce, ¿verdad? Lo que todo el mundo desconocía era que se estaba trabajando otro presupuesto con la bancada líder bajo otros conceptos. ¿Cuándo entra todos a conocer de esas negociaciones y cuándo se suma? Bueno, nosotros, digamos, empezamos a platicar, digamos, primero ver que las normas, uno, quedarnos con el presupuesto de hace 2 años, de 2013, era peor que lo que tenemos ahora. Ese presupuesto ya no se puede controlar, ya hubiera sido el 3er año de andar sin controles en el presupuesto. Cuando nosotros le preguntamos a nuestros técnicos, ¿hay que aprobar un presupuesto? Sí, hay que aprobar un presupuesto, hay que tratar de mejorarlo lo más posible, porque quedarnos con el presupuesto viejo sería catastrófico, deja solo un informe de cómo se cambian las partidas, etcétera, etcétera. El otro tema, que estoy seguro que fue lo que los diputados que no votaron no se esperaban, era el tema de los impuestos. Esa fue la gran sorpresa de la propuesta, cuando Líder y Patriotas, cada quien con sus respectivos amigos, porque vemos, digamos, tanto Cementeros como Telefónica trabajando de la mano del gobierno, etcétera, etcétera, toman la decisión. Yo encantado. Nosotros somos de los que hemos peleado por un presupuesto grande. La idea viene desde el gobierno de la UNE. ¿Cómo voy yo a evitar esa tentación de subir del 1 al 10% en el caso de las mineras, por ejemplo? Es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo. El tema lo explicaron aquí los ministros, el tema de la telefonía es un tema del que ya se había hablado. En la UNI hablamos de su oportunidad de que fuera por minuto asignado a otro tema. ¿Quién les habla a ustedes? ¿Alejandro Sinibaldi? No, nosotros nunca tuvimos relación con Alejandro Sinibaldi. Nosotros estuvimos en pláticas con Edgar Martín, que fue en su mayoría quien contribuyó en el tema. Las negociaciones con el gobierno. ¿Y a usted no le sorprendía que se ponían de acuerdo Sinibaldi y Valdivia, Líder y Patriota, 2 grandes contendientes de las próximas elecciones? Claro, igual nos sorprendió con las Cortes, pero no desaprovechamos la oportunidad de meter, por ejemplo, a Baquiash, que hoy es el primer presidente indígena en la Corte Suprema de Justicia. Logramos que entraran 5 mujeres, es decir, lo que nosotros no estamos de acuerdo es en abandonar la discusión porque se hizo una alianza y perder la oportunidad uno de lograr dentro de esa alianza lo que uno pueda en favor del pueblo. Ahora, usted habla de que durante su paso por la UNE
usted había apoyado la idea de algunos impuestos. Claro. Pero ¿no le parece que se deslegitiman esos impuestos cuando no hay controles sobre esos impuestos? Bueno, miren, pero si es que si este gobierno es el gobierno más acusado de corrupción con controles o sin controles. Es que cada gobierno nuevo es el más acusado de corrupción. No, pero miren, aquí en este tema, cada gobierno es el más acusado, es cierto. Pero aquí, digamos... El más corrupto es el próximo. Aquí el tema de la corrupción, el cuánto por ciento de las compras se hacen por excepción, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con el presupuesto? Sigue estando ahí en la ley, es permitido y de una u otra manera, yo diría que más del 80% de las compras se han hecho por excepción, encima de todo no las han terminado de hacer, los CDF no sirvieron de nada y los ministros aquí lo admitieron. Carlos Barrera, de verdad, el CDF no servía de nada. Yo creo que aquí hay, el tema de los impuestos no nos sorprendió, lo que nos sorprendió fue el retroceso en materia de transparencia. Hay dos temas no ven claros. mal la aprobación de los nuevos impuestos. Mire, yo creo que en un contexto de extrema corrupción, sin tener destinos claros, el impuesto de telefonía que la UNE planteó era un impuesto que tenía un destino. Era la educación, especialmente a reducir brecha digital, era el consumo, paga más el que consume más, paga menos el que consume menos. Hoy el error era progresivo. Hoy el error son esas ideas locas de Valdizón del flat tax, y el que consume 5 quetzales se murió, se va a quedar hasta sin teléfono. Porque obviamente no es lo mismo 5 quetzales para el que consume 10 al mes, que 5 quetzales para el que consume 1,000 o 2,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Entonces obviamente hay errores de diseño, pero aquí lo grave es el retroceso en los CDF, en regresar a las ONGs, en poner un subsidio al transporte urbano que tiene un artículo que dice que se podrá incrementar según las necesidades. Sale un ministro de Comunicaciones hablando babosadas, la mera verdad. No sabe ni cómo justificar los 1.965 millones. Dice que ahora van a ser 400 millones del subsidio. En ninguna parte del presupuesto dice eso. Se pone un apartado en obligaciones a cargo del Tesoro. Se quiso esconder 1.900 millones, no en el presupuesto de Comunicaciones, nunca los pidió Comunicaciones, no tienen destino. En el presupuesto de Comunicaciones usted puede ver que van a Covial, a Caminos, a Fondo de Solidaridad, tiene los destinos, acá no. Acá lo que hubo es financiarme la campaña Valdizón y la campaña Sinibaldi. La ley de la milpa, milpa vos, milpa mí. 1.800 millones en ONGs sin control. Además, Fonpetrol. ¿Quién ejecuta todo lo de Fonpetrol? Sí, los alcaldes del señor Valdizón. Los Guerra, la empresa que financia a Valdizón en el Petén. Más de 300 millones en el Petén ejecuta esa empresa. Los señores Guerra de constructores en Petén. 100 millones en los bomberos para infraestructura. Pero en ese plano, ¿qué juega una bomberos municipales que no los pidieron? Votando de esa manera. ¿Para qué será? Usted dice 1,000 para mí, 1,000 para vos, pero ¿qué plano juega entonces todos? Mire, yo no lo sé. Y mire, nosotros nosotros presentamos las propuestas por escrito, pusimos los comunicados por escrito, participamos en el debate, llevamos propuestas, hablamos de los candados y hemos sido responsables. Así de sencillo, no podemos aprobar un presupuesto con esos retrocesos, sin destinos claros, sin candados, con más deuda, con sobreestimación de ingresos. Hay errores otra vez en la estimación de ingresos. Acá el ministro hace 5 minutos no pudo explicarlo. No sabe explicarlo. Ni lo conoció, ni estuvo en las discusiones. Esto lo negoció Barquín con Salvador Valdizón, con Manuel Valdizón, con Sinibaldi. Y aquellos pues firmaron, no sé, porque no tienen costo político, ya no existen. ¿Por qué firmaron? Hasta son 9 diputados ahora, ya no son bancada. A ver, ¿por qué firmaron? No voy a entrar a la guerra. No voy a entrar a la guerra política y a la... Pero dígame si leyó. Oigamos ahora al diputado Alejos. A ver. Porque no se trata de eso. Cada quien tiene su postura, hay que revisarla. Yo entiendo especialmente que doña Sandra esté molesta, ahora está siendo muy criticada por no haber votado a favor de los impuestos, que es un tema que la sociedad civil en términos generales... Ahí están bailando. Yo te dejé hablar, Carlitos, vamos a hablar del tema, porque realmente nosotros nos sentimos igual, serios y responsables. Hace un año fue igual. Hablando del tema de... otro tema que nos tiene molestos es que se aprobó un presupuesto que se financió de una vez. No estar aprobando un préstamo, después otro préstamo, después los bonos, y se para la agenda legislativa del Congreso porque las bancadas se ponen a negociar cada paso que se va dando para financiar el presupuesto. El año pasado, por ejemplo, las críticas duras, incluyendo a don Gustavo Berganza, por haber aprobado el último préstamo que terminaba de financiar el presupuesto, fueron para nosotros. Fuimos los únicos que
terminamos de financiar el presupuesto. No es nuestra culpa que este sea un gobierno ineficiente, que no recaude lo que tiene que recaudar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ese dinero que está en obligaciones del Estado debe ser invertido en la SAT, sobre todo en lo que es la modernización de la SAT, porque es mentira que la SAT tenga control sobre la telefonía celular, por ejemplo, que nos pueda decir cuántas líneas realmente, cuántas recargas y cuántas de 10. O sea, aquí lo que estamos admitiendo es que ni la sociedad civil, ni los diputados, ni la Contraloría General de Cuentas, que debería ser un órgano autónomo, poderoso y realmente responsable, tiene la capacidad de fiscalizar al Estado. Y entonces tenemos que tener la obligación de meterle un montón de controles en el presupuesto, porque no somos capaces de hacerlo por las vías ordinarias. Yo particularmente presenté 23 demandas contra 23 empleados del Congreso por robos dentro del Congreso. Los 23 están libres y están siendo reinstalados en sus puestos, porque lo que no funciona es el sistema. Y entonces estamos metiendo en las leyes controles que corresponden a otras instituciones. La obligación nuestra, y nosotros nos sentimos contentos con este tema, era no dejar el presupuesto anterior, porque era peor que dejar ese presupuesto. Alguien le pregunta, ¿por qué si usted dice que el gobierno es tan ineficiente, por qué le da más dinero y sin candados? Pero es que el dinero no es del tema de dárselo al gobierno, y el tema del tema de los candados, el presupuesto anterior tenía menos candados que este. Pero sí le dan más dinero al gobierno. 70.6 millones. Bueno, estamos hablando de 2 millones. Cuando nosotros entramos en la UNE fueron 7.000 millones de aumento, porque el tema es ir subiendo de acuerdo a las necesidades de la población, de acuerdo a las necesidades del Estado, ir construyendo un Estado fuerte. Por lo menos esa es la teoría ideológica nuestra, un Estado que tenga los recursos necesarios para cubrir las necesidades. La teoría conservadora es un Estado débil que tenga cada vez menos dinero. Ese es un tema realmente ideológico. Nosotros vamos a estar en un tema de un presupuesto grande. Hay retrocesos de la ley de transparencia severos. Ahí Todos están, votamos por leyes anticorrupción. admitir en el 2013, Roberto, votamos por las leyes anticorrupción, pusimos los CDF, eliminamos las ONGs y hoy retrocedemos. Aquí se traicionó la democracia, la república, no se debatió el presupuesto. Se trae un dictamen desde afuera. ¿A ustedes les dio tiempo de leer ese presupuesto? En el caso nuestro leímos la mayoría de ese presupuesto, participamos de algunos de esos temas, no teníamos el dictamen, pero igual era el otro dictamen. El dictamen que ustedes estaban discutiendo nunca llegó a nuestras manos. Se le entregó a tu jefe de bancada, nunca llegó en el tema. Pero si no llegó a discutir, no llegó a establecerse nunca llegó ni siquiera a estar a eso. Habían los borradores de trabajo, ahí están los borradores. Estaban los borradores de trabajo. El presupuesto que llegó a nosotros. Bajemos esta discusión a 2 puntos. Ambos dicen que el sistema es el que muestra graves fallas y que le estamos tratando de poner controles a algo que ya funciona bastante mal. Totalmente. La Contraloría General de Cuentas pinta algo a la hora de luchar contra la corrupción y garantizar buen uso de recursos públicos. Carlos Barreda. Mire, yo creo que hoy acá y encima de eso, montando entidades paralelas como una comisión que tiene la vicepresidenta. ¿Pero pinta algo la Contraloría? Mire, muy poco, muy poco. Creo que los resultados que hemos visto de la Contraloría en los últimos años, a pesar que reformamos la ley orgánica, porque reformamos la ley orgánica el año pasado. No sirvió de mayor cosa. Esperaríamos que ese nuevo marco institucional, el nuevo Contralor lo pueda aprovechar para realmente impulsar una modernización y un fortalecimiento de la Contraloría. ¿La Fiscalía Anticorrupción pinta algo en este sistema? Bajísima en el MPA, se avanzó en otro, pero en Fiscalía Anticorrupción no. Roberto Lejos. Indiscutiblemente, yo soy de los que ha sostenido desde hace temas que este es un sistema colapsado. Y queremos componerlo a base de chapuzas en las leyes, y el mejor ejemplo es el que estamos dando con el tema del presupuesto. La Contraloría General de Cuentas hay que reformarla en su totalidad. Ese es un organismo que no tiene los dientes, la fuerza y la autonomía para poder fiscalizar al Estado. Ni la voluntad. El Ministerio Público no funciona. Yo ya les he dado un montón de ejemplos. Tuvimos una fiscal que nosotros estuvimos apoyando, la fiscal anterior, pero los resultados siguen siendo los mismos. Hoy ahí está la denuncia de más de 1 millón de casos sin investigar en el Ministerio. ¿Hubo bono por votar a favor del presupuesto? Hay bonos dentro del presupuesto. ¿Hubo bono para los diputados por votar a favor del presupuesto? En ese tema yo estoy totalmente de acuerdo con la solicitud de la UNE. La CICIG, si es necesario, aunque debería hacerlo el Ministerio Público, aunque de oficio debería ser, debe de estar en permanente investigación de todos los diputados. De los 1.800 millones que están en ONGs, o sea, que hay que investigar los 1.900 no creen que hubo bonos, sino que va a haber pago mediante la asignación de obra. Estamos seguros que ahí va a haber una red de corrupción. La ONG es igual a la ONG del diputado y del alcalde. Es
regresar otra vez a la ONG del y ahí estamos totalmente, es regresar a 1.965 millones que no tienen destino. ¿Sí? Señores, que no tienen destino. Llegamos al final de esta discusión. Investigación. Que ha sido más que una discusión, una conversación en coro, porque todo el tiempo... un canto a capela, una crítica a capela. Gracias muchas gracias a los dos por acompañarnos. Vamos a la pausa y empecemos de inmediato la información de los deportes. Los deportes son presentados.